Hola, muy buenas a todos. Este vídeo es la continuación del que hicimos acerca del euro digital, en el que explicábamos qué es ese euro digital y qué peligros puede tener sobre nosotros, siempre y cuando sigamos en esta senda de abandonar el uso del dinero en efectivo, ¿vale? Y quería hablar un poco sobre, bueno, y debatir con vosotros acerca de qué podemos hacer, pero no solamente contra ese euro digital en particular, sino contra todos estos avances tecnológicos, ¿no? que están trayendo las grandes tecnológicas, las instituciones, y que en realidad van contra nuestros derechos humanos y que generan multitud de perjuicios, tanto a nivel psicológico como social, en la población, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. Entonces, quería traer a colación o recordar un movimiento social que surgió en el siglo XIX que se llamaba el ludismo. Eh, el ludismo surgió durante la Revolución Industrial en Inglaterra, pero luego se expandió a otros países, ¿no? Y entonces cuando introducían pues las modernas maquinarias a vapor y todo esto, máquinas que eran, por ejemplo, telares, que podían producir textiles y ropa mucho más rápido que el trabajo artesanal, o por ejemplo, trilladoras mecánicas con nuevas fuentes de energía, ¿no? Que desde luego dejaban sin trabajo a multitud de personas, pues se produjeron rebeliones de destrucción de máquinas eh, para mantener así el trabajo artesanal y esa valiosa mano de obra que daba sustento a tantas personas, ¿no? Em, lo que pasa es que ese ludismo eh, se ha, se ha convertido en una especie de movimiento actual que se llama el neoludismo, ¿no? Que como todo, pues se ha politizado y se ha ideologizado, y si uno se informa sobre esa filosofía moderna, se encuentra que está mezclada con cosas como el marxismo, el movimiento ecologista y cosas de estas, que no creo que necesariamente tengan que ver, ¿no? No creo que todo el mundo que esté en contra de los perjuicios de la tecnología tenga por qué tener esa otra ideología, como siempre están aquí mezclando todo tipo de cosas. Entonces, desde luego, también es absurdo el pensar que hay que oponerse a toda la tecnología, porque es que desde hasta una guitarra o un tornillo pueden ser considerados tecnología y es absurdo oponerse a ello. Pero sí que considero que deberíamos hacer y plantear seriamente una especie de ludismo dirigido a aquellas tecnologías que sí que son peligrosas y que sí que se puede demostrar que nos están perjudicando, o están perjudicando a una parte de la población, ¿no? Bien, entonces, mm, quisiera preguntaros a vosotros cuáles son esas tecnologías que pensáis que son nocivas. Eh, yo, por ejemplo, de las cosas que destruiría estarían, por ejemplo, televisores. Yo me encantaría crear un movimiento social de destrucción de televisores. Em, Porque ya sabemos que gran parte, aunque hay cosas buenas que se pueden ver en televisión, cine y demás, documentales o lo que uno quiera, pero la televisión, los canales de televisión están en gran medida controlados por una serie de compañías
que emiten información manipuladora, y no solo a través de los informativos, ¿no? Sino también a través de esas cadenas como Netflix, Amazon Prime y tantas otras. Entonces, también me inclinaría por enfrentarnos a los teléfonos móviles inteligentes, ¿no? Los smartphones y los smartwatch y todos estos, los métodos de pago digitales, ¿no? Eh, porque suponen un espionaje. A través de esos teléfonos, las grandes tecnológicas están permanentemente escuchando qué decimos eh, y qué pensamos dentro de nuestra propia casa y cuando los llevamos, porque la mayoría de las personas los llevan consigo allí donde van. Estamos geolocalizados, están escuchando nuestras conversaciones a través de esos micrófonos y para mí esto es algo realmente peligroso, ¿no? Em, y en fin, pienso que también tenemos que enfrentarnos al asunto de la inteligencia artificial. De hecho, podemos ver aquí algunas noticias. Una que vi, por ejemplo, hace muy poco en National Geographic. Fijaros lo que dice. Bill Gates, cofundador de Microsoft. En una década, la inteligencia artificial hará innecesarios a los humanos para la mayoría de las cosas. ¿Vale? O sea, os colgaré el enlace de la noticia, pero para que veáis que estas grandes empresas tecnológicas y quienes las controlan, ¿no? Están deseando introducir esta inteligencia, mal llamada inteligencia artificial, en todos los sectores cotidianos de la vida, la educación, la medicina, el transporte de mercancías, el reparto, eh, el sector servicios, la logística, en fin, todo lo que imaginéis, la agricultura incluso, la administración, los trámites administrativos, burocráticos, para todo quieren introducir esto. Eh, Obviamente esto no solo quita mano de obra, muchísima mano de obra, con lo cual volvemos a ese movimiento del ludismo, sino que también nos vuelve completamente dependientes de las instituciones que rigen la sociedad y de esas grandes tecnológicas. Em, por ejemplo, se me viene a la mente una entrevista que le hicieron al científico Carl Sagan, donde dijo que la tecnología estaba avanzando a un ritmo exponencial. Sin embargo, la población humana cada vez era más ignorante en cuestiones tecnológicas, ¿no? Y no está al ritmo de cómo la tecnología está avanzando. Y eso es muy peligroso, porque entonces pasamos a un mundo controlado por una élite que sepa manejar esas tecnologías. A su vez, esas tecnologías involucran muchísimo control social y para poder ejercer ese control social necesitan nuestros datos y nuestra información. Por tanto, lo primero a lo que deberíamos atacar es aquello que expone nuestra información, ¿vale? De hecho, eh, es evidente que China, lo que está sucediendo en China, lo quieren expandir a nivel mundial. Os voy a poner unos artículos, por ejemplo, aquí tenemos un artículo de José María Asencio, que es un juez y articulista, que dice crédito social chino, bienvenido a Europa, ¿vale? Ese método de China que puntúan a la población por ser responsables, ¿no? Por tener conductas responsables según el Estado y que les penaliza.
por conductas irresponsables, ¿no? Pues resulta que este artículo expone que en la ciudad de Bolonia, en Italia, y también en Roma, están poniendo en práctica como ensayo, ¿no? Como una especie de ensayo, de ejercicio, están poniendo una especie de cartera digital donde pueden monitorizar las conductas cotidianas de las personas y puntuarles, ¿no? Claro, en la Unión Europea, bueno, la Unión Europea no, la población europea ve esto por su psicología y su historia, ve esto como un atentado a la libertad, que es lo que es. No obstante, eh, lo están ensayando como algo que no penaliza, sino que solo beneficia, ¿no? Entonces así lo van introduciendo, ¿no? Es la reflexión que hace este autor al final del artículo que os enlazaré para que lo leáis. ¿Veis? Dice, una primera aproximación, normalizar la anormalidad. Y luego, cuando llegue el momento, cuando la publicidad haya cumplido su cometido de demonizar a quienes todavía no han pasado por el aro, serán los virtuosos los que soliciten la obligatoriedad de la medida. Y si no recordad la pandemia del COVID, como los que cumplían todo lo que el Estado decía que era lo adecuado y lo correcto, eran los que luego criminalizaban a los que no seguían esas conductas. Os voy a enlazar también otro artículo que sale en una web que se llama Philonomist, que habla de esto mismo, ¿no? Dice, en Europa, la tentación de la vigilancia. Dice, el sistema de crédito social chino está dando ideas a la gente, ¿vale? Y te hablan también de este caso de Bolonia y bueno, ya sabemos que entre la identidad digital europea más el euro digital es justo lo que pretenden, ¿no? Y cada vez están poniendo más sensores en las carreteras, más leyes limitantes para, para poder tener un sistema como este, como el de China. Y si no hacemos un movimiento contra toda esta tecnología, al final acabará siendo así, ¿vale? Bien, otro caso, otro detalle donde podrían ir en esta dirección es con el asunto de la huella de carbono, ¿no? De hecho, os enlazaré el artículo porque en el Foro Económico Mundial, ¿vale? Un alto cargo de la empresa Alibaba Group, ¿vale? De China, que creo que es también quien posee AliExpress, ¿vale? Son los que es lo mismo Alibaba que AliExpress, me parece. Corregidme si me equivoco. O sea, es como el Amazon chino, ¿no? Pues esta persona que es J. Michael Evans propuso en el Foro Económico Mundial de Davos crear una especie de registro individual de la huella de carbono de cada uno de nosotros, ¿no? Fijaros lo que dijo. Estamos desarrollando a través de la tecnología una habilidad para los consumidores para medir su propia huella de carbono. ¿Qué significa esto? Preguntó Evans retóricamente. ¿A dónde están viajando? ¿Cómo están viajando? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están consumiendo? Todo en la plataforma, ¿vale? Para poder calcular esto. Bien, entonces, fijaros que el tema de la huella de carbono le introducen que es de por sí, o a mí me parece una absurdez de por sí ya el concepto, porque no creo que las emisiones de carbono estén detrás de los problemas de la naturaleza, así de claro. Pero aun siendo así, eh, y aunque fuese así, lo que están tramando es un registro, introducir este registro para juzgar a las personas
y poder quizás ponerles en un futuro limitaciones, ¿no? Están desarrollando las tecnologías necesarias para este posible futuro, ¿no? En el que el Estado o las instituciones globalistas nos controlen hasta ese nivel. Por otro lado, he investigado sobre, bueno, he leído un poco por encima sobre esta persona, John Michael Evans, ¿no? Y fijaros que esta persona estuvo trabajando 20 años en Goldman Sachs, ¿vale? Y sin embargo, ahora es uno de los cargos más altos de esta empresa china tan importante, Alibaba, ¿no? Para que veáis que al final, en esa aparente confrontación entre la economía china, la estadounidense y demás, si al final nos fijamos, las mismas personas están mezcladas en todo esto, en diferentes países, ¿no? Goldman Sachs, una empresa financiera judía, eh, al final está metida también en este tipo de empresas chinas, ¿no? Así como en Amazon también hay altos cargos que son judíos, por ejemplo, y demás. Em, es curioso, la verdad es que sería interesante analizar quién controla todas estas grandes empresas em, para saber quién está en realidad manejando los hilos de esta sociedad a nivel económico, ¿no? Y bancario. Pero bueno, eso para futuros vídeos. Bien, entonces aquí ya abro el melón con vosotros y os pregunto, ¿qué creéis que debemos hacer? Yo lo que os animo a hacer a nivel individual es tratar de eliminar los smartphones, o sea, conseguir móviles como por ejemplo este, ¿no? Que es el que yo utilizo o suelo utilizar últimamente eh, directamente. Eh, también creo que es interesante volver a sistemas operativos antiguos, bueno, antiguos, que no tengan tanto programita y tanto software y tanta capacidad de controlar nuestra información y que no nos exijan tanta información personal. Em, Os invito a pagar siempre en efectivo. Eh, y bueno, he escrito una especie de panfleto, de folleto, un folleto que os colgaré abajo el enlace para que lo podáis descargar en PDF, el cual se lo podemos entregar a la gente cuando veamos que están pagando con medios digitales o, por ejemplo, cuando veamos gente que está enganchada al móvil eh, en un bar o en un banco ahí sin hablar, les podemos entregar también este papel divulgativo para hacerles reflexionar sobre el tema, ¿no? Eh, Asimismo, creo que es muy importante el tema de que los jóvenes abandonen o no estén tan adictos a estas tecnologías, porque es que están imbuidos, están absorbidos, muchos de ellos, ¿no? Por este tipo de pantallas y de máquinas electrónicas. em, en la medida de lo posible, ya sea en conocidos, nuestros propios hijos o lo que sea, tenemos que evitarlo, ¿vale? Es muy importante hacerlo activamente. Eh, Asimismo, creo que tenemos que boicotear incluso aquellas empresas que utilicen drones, robots humanoides y cosas semejantes y máquinas de inteligencia artificial. Creo que tenemos que boicotearlas y generar en los demás, aunque sea pues con el boca a boca o entregando este tipo de papeles divulgativos,
generar algo de conciencia en los demás, ¿no? Y bueno, hasta ahí puedo llegar. Mm, Son pequeñas medidas individuales que si al final las vamos haciendo todos, pues podemos poner algo de freno a ese avance aparentemente imparable por parte de las instituciones de la digitalización en todos los aspectos de la vida, en todos los trabajos y en todo, ¿no? Y bueno, pues dejo abierto aquí el debate y os animo a que expreséis en los comentarios qué pensáis al respecto de todo esto, eh, qué más podríamos hacer, qué ideas tenéis y demás. Y si en vuestro entorno estáis viendo cómo todo esto avanza y, y qué consecuencias se han producido. Bueno, pues nos vemos en próximos vídeos. Saludos.